Miren mi gente, aquí está el Fuel Control Module. Ya está el nuevo. Lleva dos tuercas de 10 dado 10. Y compras el nuevo, lo pones y debe de jalar. El dealer quería quedarse con la troca por ah, hasta 2 semanas. Y entonces les digo, pues el problema es el Control Module. Es lo que enseñaba el OBD scanner. Y ya me iban a cobrar, aparte de que se iban a quedar con ella, me iban a cobrar $180 por el diagnóstico. Y más aparte el mano de obra y la parte. Entonces, no sé, tal vez unos 500, 600, no sé. Y entonces, o sea, por que ellos lo hicieran. Entonces les dije, véndame el mayo y yo se lo pongo. Y vine, lo desconecté, dejé puesto el viejo y conecté el nuevo, y entonces lo dejé nomás colgando así. Y me vine para la casa porque estaba a 30 minutos. Y ya vine y ya bajé la llanta aquí. Y ahorita se lo estoy poniendo. Pero esto me salió en todo. Tuve que pagar la reca 160 para que me lo lleven al dealer, porque le iba a dejar ahí en el dealer. Pero después me dijeron que no, que hasta 2 semanas iban a poderlo ver. Y dije, ¿sabes qué? Véndamela esta, y yo se la puse y ya estamos para atrás en acción. Así que mi gente, si ustedes tienen una Chevrolet, Silverado, Yukon, Tahoe, cuestan $50 estas cajitas, este macho. Yo voy a comprar otra y tenerla en la troca, porque la troca la compré nueva en el 2024. Estamos ahorita en el 2026. Me duró 2 años y se chingó. Pero voy a comprar otra para tenerla allí por si me quedo lejos, pues ahí la